Vamos esta tarde a comenzar con la ayuda del Señor haciendo un poquito de trampa. ¿Bien? Porque como hoy día somos menos valientes que los de ayer, vamos a tratar de pedirle a las hermanitas de atrás a ver si se sientan un poquito más adelante. Correcto, vamos a tratar ahí para ver si es que podemos hacer un poquito de trampa. Bien. Em, por ciertas cositas por allí y por allá. Hoy día estamos comenzando un poquitito más desfasados de la hora en la que está en el programa, pero tal cual como decía el hermano Aníbal, en verdad, la idea es comenzar con los cantantes del santuario, seguimos con el tema acerca del poder de la música y terminamos ya con una serie más bien, no es tanto un tema, no se preocupen, el último ya es una pequeña serie como de indicaciones, de testimonios que podemos dar acerca de cómo podemos utilizar la música de una forma diferente. ¿Bien? Así que ya hemos comenzado con una oración y vamos a comenzar la presentación. Les quiero invitar a abrir sus Biblias. Vamos a ir al capítulo 15 del libro de las Crónicas. Vamos a ver si no me he equivocado en el pasaje que quiero mostrarles. Muy bien. Sí, vamos a ir al libro de las Crónicas y vamos a ir al capítulo 16. Primera de Crónicas 16. Muy bien, tenemos Primera de Crónicas 16. Vamos a ir entonces al verso número 4. Versículo número 4. Allí dice así: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Bien. Sigue diciendo, Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios, arpas, pero Asaf sonaba también los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. ¿Ok? Fíjense, aquí estamos en la parte. Comenzamos el día de ayer hablando acerca de cuando traían el arca desde Baala o Kiriat Jearim hacia Jerusalén. Este texto está situado en el contexto de cuando toman el arca y entran a Jerusalén. Y en ese contexto se dice cuál fue la orden que se les dio a los cantores. ¿Se dan cuenta? Porque mencionaban a los que tocaban las arpas, el salterio y el címbalo. Es interesante que el versículo 4 menciona que no solamente cantar era lo que debían hacer los músicos y los cantores. ¿Qué más debían hacer? Loar, dice ahí, confesar y recordar el nombre de Jehová. Eso es algo importante a tener en cuenta, porque yo les digo, ¿qué opinan ustedes del mundo de los cantantes? No estoy hablando de los cantantes de iglesia primeramente, sino de los cantantes del mundo. ¿Qué es un cantante? ¿Qué proyecta? ¿Cuál es la imagen cuando uno dice viene un cantante de tal país?
¿Qué es lo que a uno le proyecta? ¿Qué es lo que a uno le llama la atención? Fíjense que hace muchos años lo que primaba era la voz, pero en el día de hoy es la voz, es la imagen que se proyecta, es la ropa, es la vestimenta, es el estilo, es el pudor que la persona también muestra. La persona que tiene menos pudor atrae, por supuesto, llama más la atención. Todos esos tipos de cosas. La identificación con ciertos tipos y estereotipos sociales, todo eso llama la atención. Y no sé, generalmente cuando sale un artista al escenario, ¿qué es lo más importante? ¿Cuando él canta o es tal vez todo el entorno que lo rodea? No sé si se han dado cuenta. ¿Quién vio el Festival de Viña o los festivales? Yo lo veía, pero cuando yo lo veía hace mucho tiempo cuando todavía no era adventista. ¿Y qué es lo que se veía? Se veía que de repente de la plataforma subía de la nada o bajaba del cielo y ponían las luces y salía el humo, botaban la chaya y salían fuegos artificiales, juegos de luces y proyecciones en las pantallas de atrás. Muy bien. Cuando nosotros entramos al mundo de los cantantes cristianos, ¿sí? Cuando entramos al mundo de los cantantes cristianos, la pregunta mía con la que vamos a comenzar, todos los días hemos estado haciendo reflexiones y preguntas es, ¿será que el cantante cristiano debiera actuar de la misma forma que un cantante secular? Punto número 1. Punto número 2. ¿Cuál es el propósito que tiene en su espectáculo un cantante secular? ¿Y cuál es el propósito que tiene en su presentación un cantante cristiano? ¿Será la misma? ¿Será diferente? Otra pregunta. ¿Será que en el Antiguo Testamento los cantantes serían parecidos a los cantantes de hoy? ¿Tendrían reglas? ¿Tendrían normas? ¿Qué se imaginan? Interesante. ¿Saben? Llevo algún tiempo participando en el Ministerio de la Música y me ha tocado ir por muchos lugares y conocer a muchos que están involucrados en el tema de la música. Y he conocido muy buenos compañeros, amigos que cantan y realmente entregan sus dones al Señor y hacen cualquier esfuerzo por poder entregar un mensaje por medio de la música. Pero también he conocido, por ejemplo, hay un cuarteto que a mí me llama mucho la atención. Un cuarteto muy conocido y ellos cobran algo así como 100,000 pesos adicionales a los pasajes para cada uno de ellos por presentación. Y son 4 más el sonidista, son 5. O sea, son 500,000 pesos adicionales al pasaje y la estadía. ¿Sí? Me he topado con otros que cuando van a una iglesia, ellos exigen que la iglesia arriende buenos micrófonos. Si no es un micrófono Shure, si no es un Sennheiser, nos ensucian la boca. ¿Ok? Ellos no van a cantar en una iglesia así. Hay otros que también los he conocido y que ellos no lo hacen así. Ellos más bien mandan un prerequisito, una especie de contrato con la iglesia donde se van a presentar. Y entonces dicen, la iglesia debe comprometerse a vender por lo menos 400 CDs. Si en el evento no se vende, la iglesia debe correr con el gasto. ¿Bien? Conozco a otro que, interesantemente, no pueden hospedarse en las casas de los hermanos. Yo no sé qué tendrán las casas de los hermanos de malo, pero no pueden. Tiene que ser un hotel. Y así claramente lo han dicho, así en sus especificaciones, no cualquier hotel. ¿Me entiende? Bien. También allá en Colombia estaba viendo, habían unos que los invitaron también a otro lugar
A la iglesia le estaban cobrando algo así como 17 millones de pesos colombianos. Eso, para traducirlo en nuestra moneda, habría que dividirlo en 4. ¿Sí? Más o menos por ahí 4,5 millones de pesos. Entonces, miren, aquí hay algo interesante. ¿Qué función cumple alguien que canta dentro de la iglesia? También he conocido a otros que a los pastores les llaman colega. Y ellos piensan y dicen, somos pastores musicales. ¿Será así? ¿Será? ¿De dónde habrán tomado ellos todos estos conceptos? Otra cosa interesante, ¿de dónde salió el humo? ¿De dónde salieron las luces? ¿De dónde sale la parafernalia, la farándula? ¿Sale eso? ¿Hay algún ejemplo o testimonio en este libro? Y si no es así, y si me dicen que no, les pregunto, ¿dónde está su base? ¿Dónde está su fundamento? Es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Entonces, miren, vamos a buscar fundamento y vamos a avanzar en este tema. Vamos a leer esta cita, la leímos ayer. Y puso levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¿Se acuerdan que leímos esto ayer? Y ahí nosotros veíamos que fue Dios el que ordenó este cambio en la estructura de la música del santuario. Bien, ahora yo quiero que pongan atención a la palabra que subrayé allí. ¿Cuál es? Mandamiento de David. Muy bien. Miren, ¿se acuerdan que hablábamos ayer? ¿Cuántos instrumentos habían en el santuario? ¿Cuáles eran? Oiga, estaban bien atentos. Muy bien. Fíjense, ¿cómo hicieron o por qué mantuvieron eso durante tantos años? Veíamos que el Señor lo había ordenado, pero también hay algo más interesante en este pasaje. Los mandamientos de David. Los mandamientos de David. Bien. Les digo, cada vez que ustedes vean al ministerio musical, la orquesta de Jerusalén, cada vez que ustedes lo vean reflejado en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Crónicas, Samuel, Reyes y en el libro de Esdras y Nehemías, en esos 5 libros, van a ver por lo menos unas 6 o 7 referencias claras al ministerio de la música. Y siempre el ministerio de la música lo van a encontrar relacionado a los mandamientos de David, o los estatutos de David, o los decretos de David, o las ordenanzas de David. En cualquier lugar ustedes van a encontrar esos nombres, ¿ok? Pero se refieren a lo mismo, era un documento. Bien, cuando ustedes van y avanzan en la Biblia, por ejemplo, aquí dice en este pasaje de Primera de Crónicas 28, versículos 11 al 13, dice: David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor. Hasta ahí, en el versículo da la impresión que solamente David le hubiera dado a su hijo un plano. Por cierto, ¿el plano de qué cosa era? ¿Qué plano sería? A ver. Era el plano del santuario. Miren qué interesante. ¿Se acuerdan que David quería construir el santuario, pero no pudo? ¿Por qué no pudo? Había derramado mucha sangre. ¿Y quién iba a construir el santuario? Salomón, un hijo salido de sus lomos. Correcto. Pero fíjense que David no se quedó así quieto y dijo, bueno, que lo haga mi hijo. No. Él se ocupó de acumular oro,
plata, piedras preciosas, maderas especiales, piedras especiales, dispuso todo para la construcción del santuario. Pero además de eso, hizo un documento con los planos, y no solo los planos. Miren lo que sigue diciendo. También para los grupos de los sacerdotes y levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová. O sea, hizo un plano inmenso del santuario y de todos sus lugares, de toda su disposición. Pero además de eso, él ordenó los distintos grupos. Estaban los porteros, estaban los sacerdotes que sacrificaban, ¿verdad? Estaban el sumo sacerdote que tenía su labor especial y los sacerdotes que tenían que hacer distintas labores. Estaban los que, ¿verdad? Tenían que recibir a la gente, tenían que ver un montón de cosas. También entre esos grupos estaban los músicos, por supuesto. Y aquí viene algo muy bonito, y es lo mismo que dice el libro de las Crónicas. No era un libro escrito al azar. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. La Biblia Dios habla hoy hace una transcripción un poco más exacta de este pasaje, porque donde dice que me fue trazado, literalmente dice de que de alguna manera fue un documento redactado o escrito. No fueron solamente ordenanzas orales, fueron ordenanzas escritas. O sea, había una orden y un reglamento que dirigía a todos los que oficiaban en el santuario, desde el portero hasta el sacerdote, desde el que barría hasta el que cantaba. O sea, no podían hacer lo que querían o lo que se les ocurría en el santuario. Era todo hecho con orden. ¿Qué pasó con este libro? Pues este libro es uno de aquellos de los cuales se extravió. ¿Bien? Pero fíjense, es un libro, el Ministerio de la Música y el Ministerio del Santuario, es un ministerio que contó con la ayuda de muchos profetas. El primero que empezó a ayudar a David a organizar el Ministerio de la Música fue Samuel. Con los años, este documento de la música y la ordenanza se hizo por la ayuda de Natán y de Gad. Pero también para poner en práctica todas estas ordenanzas, el Señor había dispuesto profetas, Asaf y Emán. Muy bien. Asaf y Emán. ¿Qué característica tenían estos dos? Los dos eran profetas. No solamente oficiaban en su ministerio, además eran profetas. Un ministerio dirigido por profetas, impulsado por profetas y ejecutado por profetas. La obra del ministerio en el santuario. Ahora bien, el libro de los estatutos y los decretos de David es uno de una larga lista de distintos libros que aparecen mencionados como fuentes fidedignas de conocimiento divino, pero que se extraviaron. Ya sea con Nabucodonosor, cuando él saqueó el templo, o ya sea en la destrucción de Jerusalén en el año 70 a manos de Tito. ¿Bien? Fíjense, entonces, es interesante o importante saber. Yo les pregunto, ¿cómo podemos saber qué es lo que había escrito en ese libro? ¿Qué importancia puede tener para nosotros en el año 2016? ¿Se pueden tomar lecciones prácticas de lo que se hacía en la antigüedad y aplicarla a nuestros días? Bueno, obviamente que lo que está escrito, ¿sí? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, podemos tomar ejemplos de aquí y aplicarlos a nuestros días. Eso es lo lindo de las Escrituras. Bien, miren, el ministerio de la música
requería un inmenso trabajo. Solamente vamos a dar algunos datos. El coro de Jerusalén se componía de 4,000 cantores y músicos. La directora de canto aquí de esta iglesia, ¿usted se ha puesto a dirigir un grupo para que canten al unísono? Sí. ¿Le ha tocado dirigir alguna vez algún conjunto a voces, algún canto a voces? ¿No? ¿Sí o no? Hace tiempo. Y le pregunto, ¿es fácil dirigir a 6 personas para que canten y se pongan de acuerdo, que empiecen a tiempo, que terminen a tiempo y que lo hagan entonado? Es difícil. ¿Y cómo lo harían con 4,000 cantores? Uf, yo creo que ese es un trabajo tremendo. Por esa razón, habían 288 directores de canto y profesores de música. Tenían esa doble función. ¿Bien? Eran tanto directores de canto como maestros. Los veían, se entrenaban. Vamos a ver eso con más detalle ahora, pero se entrenaban para ejecutar esa labor. Nada se hacía al azar en el santuario. Siempre que fuera para Dios debía ser lo mejor. ¿Mm? Estos se dividían en 2 sectores de adoración, no solamente en Jerusalén. También había un altar secundario que estaba en Gabaón. Y ahí también se hacían sacrificios y ofrendas para los que estaban un poquito más hacia el norte. Bien, entonces teníamos estos 2 centros de adoración y allí es donde trabajaban los músicos. Tal cual como estábamos diciendo, aquí hay un dato interesante. Según Flavio Josefo, el coro de Israel, la orquesta de Israel, era de 200,000 personas. Difiere mucho la cifra que él da con la cifra que aparece en la Biblia, de 4,000 a 200,000. Pero es interesante mencionar el detalle para poder entender la magnitud de lo que estamos hablando. Por esa razón, como habían tantos, no podía hacerse nada al azar, sino que los músicos dice que tenían a su cargo el canto en el servicio del templo de Dios y una orden real y un reglamento establecían, ¿qué cosa? Los deberes diarios. Ah, qué interesante. O sea, los músicos en el santuario no eran estrellas de rock. Tenían deberes. Tenían funciones que cumplir. Tenían que todos los días seguir un reglamento. No hacían lo que querían. No eran como estrellas de rock. Cuando viene la estrella de rock, venga, venga, usted pase adelante, sírvase, siéntese, ay, póngase cómodo. No eran estrellas de rock. Tenían disciplina que cumplir. Interesante. ¿Qué había dentro de este libro y dentro de esta disciplina? ¿Y cuánta de esa disciplina pudiéramos ocupar el día de hoy? Interesante. Los cantores y las cantoras, eso es algo interesante. Habían mujeres en Israel que trabajaban en el servicio a Dios. Es interesante que sí las había, porque había cantoras. Es la única opción en la que ellas podían ingresar al santuario. Pero miren cómo se hacía. No era así como que, no sé, ahora viene la gran solista y que apareciera ella cantando ahí sola. No. Entraban al santuario por familias. ¿Ha visto usted familias cantando? Fíjese que eso es otra cosa que ha ido desapareciendo, porque no es tan glamoroso como cuando aparece el espectacular solista. Pero en el santuario existía. Las mujeres entraban junto a sus esposos o junto a sus padres o a sus ahí. Todos ellos podían ejecutar alabanzas a Dios, pero con orden. Orden. Había un director de cantos
un director de cantores para los cánticos y las alabanzas y la acción de gracia. Además, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Otros eran entendidos para dirigir el canto, maestros de canto entre los cantores, y eran instruidos en el canto para Jehová. Esto nos habla algo muy especial. El canto para Jehová era una disciplina especial. O sea, habían distintas clases de música, pero estos se entrenaban en el canto para Jehová. Eso nos dice que habían otros estilos musicales, pero ellos se especializaban en una forma de canto particular. ¿Me entiende? Había una forma de cantarle a Dios. No se le cantaba a Dios de cualquier manera. ¿Bien? No tenemos especificaciones como para saber cómo era. Pero sin embargo, podemos saber de que sí tenían una forma especial para cantarle a Dios. Además, tenemos otra cosa aquí. Los cantores estaban para hacer lo que se les daba la gana. ¿Eso dice ahí? ¿Qué dice? Estaban a las órdenes del rey. Y miren algo bien interesante. Según la traducción literal de la última parte de Primera de Crónicas 25, 2, el texto relata que Asaf, el director de coro, profetizaba o cantaba según las manos del rey. En su Biblia, ese texto va a decir según la dirección del rey, pero en el hebreo original dice según las manos. ¿Cómo es eso? Miraban las manos del rey para cantar. ¿Qué se imaginan? Saben, yo tengo una imaginación muy prolífica. Yo me imagino algo así. ¿Cómo es eso de que cantan? ¿Sí? Según la dirección. Ellos tienen que haber desarrollado algún método. Si eran 4,000 cantores, obviamente debían ser dirigidos de alguna forma auditiva o visual. Ellos habían desarrollado algún lenguaje de señas para poder dirigir el canto, así como lo hacen hoy en día. ¿Verdad? Interesante. ¿Se dan cuenta? ¿Había orden en la música en Israel, sí o no? Claro que había orden. El orden era una parte fundamental. Por ejemplo, esto a mí me encanta. ¿Quién trajo Biblia? ¿Quién trajo? Vamos a capítulo 4 del libro de Números. Números capítulo 4. Números 4, vamos a leer en el versículo 3. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Versículo 23. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Versículo 30. De 30 años arriba. Versículo 35. De 30 años arriba. 39. De 30 años arriba. 43. De 30 años arriba. 47. De 30 años arriba. Fíjense, esto marca una cosa bien interesante. 7 veces en el mismo pasaje se menciona que los sacerdotes entraban a servir en el santuario a la edad de 30 años. Queda un poquito claro, ¿no? En el capítulo. 7 veces son 7 veces. Si el Señor repite 2 veces, ya es importante. Imagínense 7. Y ahora viene lo importante. Según el pasaje de Segunda de Crónicas 21:17, los levitas entraban al santuario a la edad de 20 años. Hay una excepción en un periodo en que los sacerdotes entraban al santuario a los 25 años. Y yo les hago la consulta. ¿Qué hacían si entraban en el santuario a la edad de 20 y recién empezaban a servir
a la edad de 30. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían durante 10 años? ¿Saben? Cuando uno lo mira en el contexto de la educación secular, para ser un médico, un ingeniero o un abogado, ¿cuántos años estudian? 7, 8, ¿verdad? Las carreras que requieren más tiempo, geología, por ahí 8 años. ¿Mm? Imagínense, se preparaban más tiempo y mejor que cualquiera de las disciplinas que hoy existen, solamente para cantar. Interesante. Y es interesante cuando uno lo pone en el contexto a veces de las partes especiales. Aquí vamos a poner a los que están aquí, los músicos. Porque ¿qué pasa cuando uno dice, ay, vamos a hacer una parte especial y el sábado a última hora ahí ensayando? Justito antes de salir adelante ensayando a última hora. Interesante. 10 años de preparación. 10 años de preparación. Ustedes conocen. La Biblia menciona cuál es el sistema de preparación. Por ejemplo, llegó Elías donde Eliseo le coloca su manto y entonces Eliseo sale detrás de Elías y la Biblia dice que lo único que hacía era lavarle las manos. Le cargaba las cosas. Le servía. Para eso servía Eliseo. Durante años estuvo al lado del profeta hasta el tiempo en que el profeta se fue y Eliseo se graduó. ¿Bien? De la misma forma, ellos eran guiados. Un mayor guiaba a un menor hasta que finalmente estaba listo y entonces ejercía su ministerio. ¿Se dan cuenta? O sea, el ministerio de la música se lo tomaban en serio. En serio. Ahora miren, eran jefes patriarcales de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo. Y estos estaban, ¿qué dice? Exentos de cualquier otro servicio, porque de día y de noche tenían que ocuparse en su ministerio. Dice abajo, todo Israel daba alimentos a los cantores, a los porteros, cada cosa en su día. Ellos eran sustentados. Esto es interesante. Ellos eran sustentados. Pero hay una cosa que a mí me encanta ahí. Si ellos eran sustentados para ejercer su ministerio, ¿podían enriquecerse a base de la música que ellos hacían? Claro que no. Porque ellos en Israel no estaban en una condición de negocio, tampoco en una condición de estrellas de rock. En Israel ellos eran siervos de Dios. Y el siervo no es para ser servido, sino más bien es para servir. ¿Será ese un concepto que tal vez debiéramos aplicar en nuestros días? Interesantemente, el mayor culto de adoración que había en Israel se hacía todos los días. Habían dos grandes conciertos y duraban horas. El de la mañana empezaba a las 9 y el de la tarde empezaba a las 3. ¿Saben por qué sabemos la hora? Porque ellos cantaban, su servicio de canto más importante era mientras se sacrificaba el cordero. Ahora yo les hago la pregunta, otra pregunta, yo soy preguntón, me van a disculpar, ¿sí? Pero si estaban sacrificando un cordero y el ejercicio era confesar los pecados para sacrificar el cordero, ¿qué tipo de música sería? ¿Sería música entretenida? ¿Divertida?
Eso era lo más sagrado. Fíjense, lo que veíamos en la diapositiva anterior nos dice que ellos se ocupaban día y noche en ese ministerio. Día y noche. Usted se desvelaba, ya no tenía sueño, perdía el sueño y salía a caminar. Se iba por las paredes del santuario y ¿qué se oía de adentro? La emisora del santuario, sonando toda la noche. Se turnaban para mantener alabanza. Y se mantenía la alabanza durante todo el día y durante toda la noche. ¿Saben por qué? ¿Han leído Isaías capítulo 6? ¿Han leído Isaías capítulo 6? Donde aparece que delante del trono de Dios hay 4 seres alados llamados serafines. Y dice que de día y de noche repiten, Santo, Santo, Santo. Tratando de emular la gloria del cielo, en el santuario terrenal había música, día y noche, loores al Rey. Y el mayor de los servicios a las 9 de la mañana y el segundo más grande a las 3 de la tarde. ¿Se dan cuenta? Cantar ahí en ese lugar no era tan simple. Ahora tengo una cosa interesante. Por favor, ayúdenme a leer aquí. Dice las 3 primeras palabras. ¿Qué dice? David iba vestido. A ver, vamos a decirlo al unísono. 1, 2, 3. David iba. Muchas gracias. Fíjense, yo he visto en algunas películas que tratan de reflejar el momento en que David entra a Jerusalén con el arca de la casa de Obed-Edom y cuando va llegando dicen se desnudó. ¿Lo han escuchado o lo han leído alguna vez? Interesante. Y lo muestran en las películas que se saca la ropa y que entra sin camisa y saltando y bailando como un mono. ¿Bien? Interesantemente, David danzó en ese lugar. Pero Ellen White dice que la danza de David se hacía con el mismo espíritu con que se eleva una plegaria o una oración. Así que no me imagino que haya sido un bailecito como, no sé, ¿verdad? Como los de ahora. Pero fíjense, hay otro detalle interesante. La Biblia dice que David cuando entró a Jerusalén iba vestido. ¿Y cómo es eso que se desnudó? Fíjense cómo iba vestido y ahí vamos a entender. David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. David también llevaba un efod de lino sobre sí. O sea, fíjense, el rey se quitó su oro, se quitó su plata, se quitó sus piedras preciosas, se desvistió de los colores reales, el rojo, el púrpura, el azul, para vestir igual que un simple sacerdote. Se quitó su realeza para participar del sacerdocio. Él también quería ser santo, como todos sus hermanos. Yo soy uno más entre medio de ellos. Yo no soy el rey. Se rebajó. A eso se refiere el versículo. Pero claramente estaba vestido. Aquí nada de sacarse la ropa ahí para adorar al Señor, olvídense. Muy bien. Ahora miren, hay algo interesante. El pasaje nos enseña la vestidura que llevaban todos los sacerdotes. ¿Cómo era? De lino fino. ¿Qué característica tiene el lino fino? El lino fino, en primer lugar, era algodón de buena calidad. Era ropa buena, pero no era cara. Tampoco era barata. ¿Sí? Era ropa de buena calidad. No sé, aquí los que han leído el espíritu de profecía se van a acordar de muchas cosas. En segundo lugar, el color blanco asegura la limpieza. ¿Asegura la limpieza o no la asegura? Tómese a uno de esos pequeñitos de 3, 4 años, vístalo de blanco. Aquí no llueve, pero mándelo por allá a jugar en la playa. Lo manda al parque, enterito de blanco, con zapatos y todo. ¿Cómo le vuelve?
le vuelve embarrado, ¿verdad? Hasta por debajo de las orejas, ¿verdad? Correcto. El blanco aseguraba limpieza. Otro punto. ¿Qué cosa representa el blanco en una novia? En ellos también. El blanco en la Biblia siempre representa pureza, dignidad. Además de eso, era un poquito más costosa que la vestimenta común, que era de lana. Bien, pero aún así no era un vestido ostentoso o vulgar. Era blanco solamente. El color ostentoso, ustedes lo van a buscar en sus Biblias de repente, o lo van a encontrar allí, era el azul, el escarlata, el carmesí, el color de los reyes, el púrpura, todos esos colores. Y interesantemente, el sacerdote llevaba aquí una lámina de oro, y en esa lámina de oro sólido venía grabada una palabra. ¿Cuál era? Santidad a Jehová. Muy bien. Santidad a Jehová. ¿Y qué pasa con la minifalda? ¿Qué pasa con la pintura? ¿Qué pasa con los pelos teñidos? ¿Qué pasa con las chaquetas del joven cuando vienen en colores fosforescentes o con esos que ahora se colocan brillantes que parecen pescado? ¿Ah? ¿Qué pasa con las modas? Estaban todos vestidos de una forma que no era ostentosa. Y fíjense, la vestimenta de los cantantes de hoy también dice santidad a Jehová. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Será que el día de hoy se está privilegiando más el resaltar por sobre todos los demás? ¿Cuántas veces yo les digo, no he tenido que ver distintos lugares en los que hay un cantante y bueno, y el cantante va vestido de una chaqueta fosforescente azul, ¿ya? Y con los pelos parados. ¿Saben? Toda la gente en la iglesia, ¿qué es lo único que puede ver adelante? Al muchacho. ¿Saben? A veces el tema de conversación cuando uno sale no tiene que ver con lo que dijo, no tiene que ver con lo que hizo, sino solamente cómo iba vestido o cómo iba vestida o desvestida. ¿Sí? ¿Verdad? Fíjense, la vestimenta era parte de la adoración. Con su sola ropa, ellos estaban loando, recordando y enseñando el nombre del Señor. Pero esas cosas, el día de hoy, son pasadas por alto. Muchas de estas cosas no se analizan, no se estudian, no se buscan. ¿Sí? Pero el ministerio del canto tenía una abundancia de reglamentos y normas que permitían que el cantante nunca se llevara sobre sí la gloria, sino que la gloria siempre fuera dirigida al Eterno. Por ejemplo, aquí hay una cosa más interesante. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Ven, ahí está como la disposición de David, pero son los mismos ordenatos, mandamientos o estatutos de David. Es el mismo documento. ¿Bien? Ahora miren, lo que dice ahí es bien diciente. El cantante debía estar sujeto al sacerdote. ¿Bien? Sacerdotes y levitas tenían que dirigir al que cantaba. Y eso es muy importante. Muy importante. ¿Bien? En las iglesias, generalmente el anciano, el director de música, el pastor, son las personas que deben velar
¿sí? Para que la música sea saludable, agradable al Señor. Y es un oficio que cada persona en particular que tiene esos cargos debiera saber aplicar. Es a veces, hay gente que se siente ofendida cuando vienen a cantar a una iglesia y uno les dice, oiga hermanito, pero usted me dejaría revisar la pista que trae. Saben, hay algunos que se ofenden, pero es un oficio necesario, muy necesario, porque lamentablemente el día de hoy nosotros vemos aquí a los muchachos, están con violines, con flauta, y uno ya sabe, vienen con ese instrumento, esto va a ser muy bonito, pero en la pista, ¿cómo sabe uno lo que viene ahí? Saben, yo tengo un amigo que es productor de música y que durante algún tiempo fue productor de música allá en Bolivia y fue en un momento muy reconocido. Y él es amigo mío y él cree cosas muy parecidas a las mías ahora, pero él componía música antes para adventistas, ¿bien? Y para esos adventistas que él les compuso música, él les compuso rock alternativo, les compuso rock depresivo adventista, como el de Korn, ¿sí? Con gritos y con cosas y con efectos y cosas así. Como estos rock que usan ahora estos, ¿cómo se llaman? Los emos. No sé cómo les dicen aquí, pero también les compuso hasta salsa y reggaetón, ¿sí? Así que yo pensaba que eso no existía, pero él componía reggaetón adventista, salsa adventista, ritmos tropicales adventistas y por supuesto tenemos rock adventista. Imagínense, o sea, pues yo no sabía hasta qué punto íbamos en eso. Pero miren, usted no sabe qué es lo que puede salir si usted deja que alguien vaya y cante y lo haga. Pero es deber del director de música, del anciano, del pastor, velar por esto. Les cuento, un cuarteto de aquí de Chile muy conocido fue a cantar a la iglesia de Hualqui, allá en la 8ª región. Cuando entraron a la iglesia, el cuarteto llegó y llegaron 30 minutos antes, estaban apuraditos antes del concierto. Mientras la iglesia se estaba llenando, el anciano llegó y llamó a uno de los integrantes, le dijo, ven para aquí, amigo. ¿Por qué no me prestas las pistas de lo que van a cantar? Ay, hermano, es que estamos apurados porque ya estamos ensayando, porque ya está empezando a llegar la gente y queremos que esto sea muy bonito y toda la cosa. Sí, muy bien, pero vamos a revisar primero la música. Así que a regañadientes se fue con el anciano y empezaron a revisar las pistas. Y ustedes saben, ponen el inicio de la pista y todas las pistas empiezan suavecito. ¿Sí? Todas empiezan con un pianito, todas empiezan con unas cuerdas, todas empiezan así. Pero en el minuto o el minuto con 30 segundos, ¿qué es lo que encuentran? Ahí están todos los tarros, ¿verdad? Todas las percusiones y todo el ritmito, toda la sal, lo van a encontrar ahí. Entonces revisaron canción por canción. Finalmente el cuarteto cantó a capela. Y les digo, no cantan mal, tienen preciosas voces. A capela el concierto fue de bendición. ¿Me entienden? A capela fue el concierto, una bendición para esa iglesia que haya ido ese cuarteto. Pero fíjense, ¿quién tomó la autoridad en ese lugar? ¿El director de música? El anciano. Saben, esto es muy interesante para cuando nosotros respondemos preguntas porque nos dicen, bueno, ¿y qué hacemos con la música que nos llega? O con la música que se escucha desde fuentes más oficiales. Pues cada anciano y director de música en cada iglesia es responsable de su iglesia. Y ese es un punto trascendental. Si nosotros esperamos que otros decidan lo que es correcto o lo que no es correcto, nosotros debemos mantener esto, por ejemplo, siempre por delante de nosotros. Y interesantemente, el espíritu de profecía, por supuesto que también. Pero además de eso, y esto es muy interesante, si ustedes quieren ver la posición oficial de la iglesia, lea lo que dice el manual de iglesia sobre la música.
¿Lo ha leído alguna vez? Evites el rock. Evite los elementos que dirijan la adoración hacia el hombre en vez de a Dios. Hay un documento, de hecho, que es la filosofía adventista de la música, que es un documento oficial que sacó la División Sudamericana. Y ahí se dice explícitamente cómo debiera ser la música. Si ese documento fuera leído y obedecido por todas las iglesias, no habría rock, no habría country, no habría música bailable, no habría show, ni espectáculo, ni luces, ni humo. Así que es interesante. Bien, vamos a pasar a un último punto que me llama mucho la atención. Vamos a pasar a un último punto. Esta es una cita que yo tengo aquí de un momento especial donde se habla de que en una canción, en un momento específico en Israel, la música fue tan solemne que cantaron todo el pueblo junto con los levitas, permaneciendo de rodillas. Permaneciendo de rodillas. Y ahí es donde yo recuerdo la frase de David Wilkerson, donde él dice, estoy cansado de las canciones que hacen saltar a los jóvenes en vez de hacerles doblar sus rodillas. Y aquí volvemos al inicio. ¿Cuál es el propósito del cantante cristiano? Hasta dónde vamos estudiando, hasta dónde vamos comprendiendo, así como vamos viendo el ejemplo de cómo lo hacían en la Biblia, el cantante no era una estrella, hermano. ¿Sí? No era alguien para ser admirado, que se pusiera ahí arriba delante de todos. Mírenme, mírenme, mírenme. No era alguien que le gustara lucirse con sus talentos vocales. Y eso es interesante. Tengo varios amigos que participan en cuartetos y esos hacen competencia a veces por las canciones. Y cuando hacen competencias por las canciones, la idea es esta. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién da el solo más largo? ¿Quién hace la mayor cantidad de acrobacias vocales? Y saben, esto es un consejo que me dio un amigo hace muchos años. Él me dijo, tú no necesitas ver hasta dónde llega el límite de todas tus capacidades para Dios. Dios no necesita de eso. Porque cuando más exuberante es la voz, ¿en qué se fija la gente? Salen afuerita después del culto y empiezan, ¡ay, qué lindo cantaba ella! ¡Qué lindo cantaba! ¿Y qué dijo en su mensaje? No sé, pero cantaba tan bonito. ¿Sí o no? Es la realidad. Es la realidad. Pero bíblicamente el cantante era un siervo. Y esto es bien importante, un siervo. Y tenía que recordar y loar el nombre de Jehová. Esa es otra cosa importante. Otra cosa muy importante. El que canta debe ser también entendido en este libro. Debe ser entendido en este libro. No puede ser un neófito. Y es más, yo les digo, es más, en el santuario, y este es el último punto que quiero recalcar, no cantaban, profetizaban. Por ejemplo, todos esos pasajes que ustedes pueden ver allí tienen algo en común. Se menciona de que tanto Asaf como los profetas, los hijos de los profetas que estaban en las escuelas de Samuel, todos ellos, dice, y profetizaban al son del arpa o de la flauta. Bien, o profetizaban con arpas o profetizaban este cántico. Cuando yo estudié esos pasajes y los vi a la luz de distintos comentaristas, pues en los comentarios yo leí lo siguiente, decía,
tal vez estos pasajes pueden referirse a la disciplina profética del cántico. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, cuando María con todo el pueblo cruzaron el Mar Rojo, dice que al otro lado ella entonó este cántico. ¿Bien? O Ana también entonó un cántico. Débora entonaron un cántico. Moisés hizo su cántico, el cántico de Moisés. Bien, ¿a qué se refiere eso? Que los profetas de vez en cuando improvisaban un mensaje, una melodía, y la colocaban a un mensaje que ellos iban dando de parte de Dios. ¿Me entienden? Ellos hablaban lo que Dios les decía, pero lo decían cantando para que el pueblo pudiera recordar esas palabras. ¿Ya? Pero interesantemente lo que el comentario bíblico adventista dice y otros comentarios es que los judíos en ciertos periodos ocupaban de forma intercambiable la palabra cantar y la palabra profetizar. Y eso es algo interesante. ¿Quién es el profeta? ¿Quién es el profeta? Es el que habla la palabra de Dios. Y no quiero decir que uno que cante debe hacerse el profeta o creerse profeta, pero nos habla de la responsabilidad del que canta. Y ahí viene el punto. ¿Qué pasa si yo vengo aquí y al pastor Marcos yo le digo, ¿sabe qué, pastor? Yo le voy a recomendar un muchacho para que venga a tomar el sermón aquí el próximo sábado en la mañana. Y entonces él me pregunta, bueno, ¿y cómo es si yo no conozco a ese muchacho? Yo le digo, mira, ¿sabes qué, pastor? Cuando él venga a predicar, ¿sabes qué? Eso sí, él es de un estilo un poquito más libre, ¿sí? Él no le gusta esto de las chaquetas y las corbatas. No le gusta eso, ¿sí? Él va a venir con zapatillas fofó, ¿verdad? Y va a venir con jeans, ¿sí? Va a venir con una corbatita multicolor, ¿bien? Y se va a parar aquí adelante. De hecho, va a andar con los pelos parados y teñidos de rubio, ¿bien? Pero eso sí, pastor, yo lo invito porque es mi amigo, pero eso sí debo advertirle, él no estudia su Biblia. De vez en cuando como que lee un poquito, pero como que no le gusta. De hecho, es de esos jóvenes que están con una patita fuera de la iglesia y la otra adentro, ¿sí? Porque a veces va, a veces no va, a veces viene a sociedades jóvenes y a veces no. A veces, eso sí, nunca estudia la lección. ¿Ok? De hecho, ¿sabe qué? Ese joven que le estoy recomendando, yo creo que vienes para mirar las muchachitas de la iglesia. ¿Qué creen ustedes que me diría el pastor? ¿Que sí o que no? ¿Invitamos a mi amigo a predicar o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero fíjense que en nuestro medio no somos capaces de invitar a alguien así a que predique, pero muchas veces jóvenes con las mismas características los ponemos aquí adelante a que canten. Y ahí viene el principio. ¿Qué pasa cuando aquí adelante un joven de esas características canta y los demás jóvenes lo están mirando? ¿Qué dicen ellos? Uy, si lo dejan a él, yo también. ¿Ah? Porque ya sea para predicar, dirigir, cantar o hacer cualquier cosa en este lugar, queramos o no queramos, proyectamos un ejemplo. Tenemos esa responsabilidad, queramos o no queramos. Pero a veces nosotros pasamos por alto. Decimos, no, hagamos una obra de amor. Es que el muchacho como que a veces viene y como que se va y como para que no se vaya, invitémoslos adelante. Tengan cuidado. Tengamos cuidado. En mi iglesia tenemos cuidado. Hay varias iglesias donde se tiene cuidado en estos aspectos.
Y cuando se tiene cuidado en todos estos aspectos, es de bendición. Porque lamentablemente estamos en un mundo donde el sistema y el estilo ha ido cambiando. Estos son los cantantes cristianos de hoy. ¿Qué dice la ropa, el look, la vestimenta de ellos? Santidad Jehová, ¿verdad? Especialmente el rubiecito que está atrás haciendo así. Santidad Jehová, ¿eso les refleja eso? Solamente las portadas de los CDs, ¿qué les dicen? ¿Qué es lo que están vendiendo? Se están vendiendo ellos mismos. Se están promoviendo ellos mismos. Estos son los estilos musicales de hoy. Estos son los estilos de adoración que existen hoy, los mismos que estábamos comentando ayer. Show, humo, luces, lo que venga. ¿Y qué decir de los grupos cristianos de hoy? Ojo que estoy siendo muy especial y estoy mostrando grupos de otras denominaciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué decimos también de los estilos de las iglesias de hoy? Estamos en un tiempo en que difícilmente se puede discernir la diferencia entre lo que hace el mundo y lo que hacen los hijos de Dios. Por esa razón, vuelvo a insistir en este punto para terminar. Un cantante no es una estrella de rock. No es una estrella de rock. Hermanita directora de música, ancianos de la iglesia y de las distintas iglesias, si hay un joven que canta, debe estar al servicio de la iglesia. Si tiene la capacidad de cantar, es un talento que Dios ha puesto en la iglesia para ser utilizado bien. Si tienen campañas, ¿verdad? Si al joven le gusta salir el sábado en la mañana y le gusta hacer partes especiales el sábado en la mañana, que también las haga el miércoles. ¿Bien? No solamente cuando hay harta gente, cuando se necesita. No solamente para lucirse, sino cuando es necesario. Para ayudar y acompañar cuando hay 3, 4 personas y cuando la iglesia está llena, en todo momento el espíritu de servicio debe estar en el que canta. Vigile, ayúdele al joven, ayúdele, muchachito. Sabe que quiere dar una parte especial el sábado. Ya, mijito, solamente le pedimos de que por favor se vista de una forma más adecuada. ¿Está bien? ¿Suficiente? ¿Se va a herir? ¿Se va a herir con eso? No. Pero la iglesia se va a beneficiar. Lo mismo que decía Ellen White en lo que leímos ayer. Convierten en maldición lo que si se dirigiera de una forma adecuada sería una gran bendición. Así que, bueno, hermanos queridos, terminamos entonces esta sección. Pero antes de terminarla, les invito a leer esos libros. Tengo muchos más, me los he saltado porque en realidad que me he extendido un poquito en las presentaciones que hemos dado anteriormente y no he alcanzado a mostrar los libros que quería recomendarles. Pero aquí está, esa es la portada del libro La música, su influencia en el cristiano. Y también tenemos ahí la voz, su educación y su uso correcto. Bien, entonces el llamado del día de hoy es simplemente a hacer un ministerio musical. Cuando una persona canta bonito, eso no es un ministerio musical. Un ministerio es cuando se usa ese don de la forma de vida para llevar el evangelio y para llevar adelante la obra de Dios. Así que vamos a ayudarle a nuestros hermanos a que puedan hacer eso. Bien, también les quiero recomendar, si es que gustan o si les ha llamado la atención este seminario hasta ahora,
pueden descargar gratuitamente el libro que escribí que se llama Alabadle, ¿sí? Está en mi canal de YouTube, mi nombre es Jonathan Oriel, entran en ese canal y van a encontrar el libro para descarga gratuita. También las diapositivas, yo veo algunos que están sacando fotos o escribiendo. Si quieren un poquito más fácil, yo le voy a dejar las diapositivas con ese joven que es de la iglesia de Pléyades, así que por si quieren copiarlas más bien, también se las pueden pedir a él. Bien, así que, ¿qué les parece si terminamos esta sección con una oración? ¿Sí? Vamos a colocarnos de pie. Vamos a colocarnos de pie. Señor nuestro Padre, somos siervos inútiles porque solamente hacemos lo que debíamos hacer y a veces hacemos mucho menos de lo que debemos hacer por ti. Queremos ver esta iglesia trabajando y produciendo frutos para tu gloria y tu honra. Y queremos hacerlo de la mejor forma para que el mundo cuando nos vea pueda ver una diferencia. Para que cuando el mundo nos vea, no vea su propia imagen, sino que vea la tuya. Bendícenos y acompáñanos en el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro. El rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos